Invito a que me acompañes abriendo tu Biblia, la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 17. Cuando lo tengas, me das un fuerte amén. Efesios, capítulo 4, versículo 17. Dice de la siguiente manera: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Acompáñame a orar. Bendito Señor, tú eres grande, Padre, eres poderoso, Señor. Por eso hoy, Señor, hemos decidido, Señor, reunirnos, Padre, congregarnos, Señor, en tu nombre, Dios, para alabarte, Señor, para bendecirte, Señor, para exaltar tu nombre, que es santo, 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 Señor. Tus manos, Señor, encomendamos esta noche, Señor, pidiéndote, Dios, que seas tú, Señor, direccionando, Señor, mis palabras, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable a través de mí, Señor. Te pido, Padre, que quites mi humanidad, Señor, que quites mis ideas, que quites mis pensamientos, Señor, y que sea tu palabra, Señor, expuesta con fidelidad, Señor, que tu pueblo santo, Señor, sea edificado, Padre, que haya un crecimiento a través, Señor, de la exposición de tu palabra, Señor, que pueda ser tú, Señor, y solo tú, Señor, recibiendo toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, Señor. En tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo te damos gracias, Padre, y te pedimos nos ayudes, Señor, cada día, Señor, a ser más conformes a tu palabra, Señor. Que cada vez menguemos más, Señor, a nosotros y que el Espíritu Santo crezca en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Voy a colocarte un poco en contexto. La carta de Efesios es escrita por el apóstol Pablo estando preso en Roma, y los capítulos anteriores Pablo da un repertorio donde explica muy clara y profundamente el misterio del Evangelio. Pablo da una explicación muy profunda, dando a conocer la maldad del hombre, que por causa de esa naturaleza que se inclina hacia la maldad, somos objeto de la ira y del enojo de Dios, que sin embargo Dios en su misericordia establece un plan que solo a través de Él y de esa manera como Él lo establece, nosotros podemos hallar su gracia y alcanzar el perdón y poder restablecer nuestra comunión con Él. Dice Pablo de que nosotros no tenemos ningún mérito para poder alcanzar la salvación y que es solo a través de su gracia. Las palabras de Pablo al explicar todo este tema del Evangelio a la iglesia en Efesios, dice que al solo pensar él en eso, cae de rodillas al pensar en eso. Cuán asombroso es el Señor que, siendo nosotros merecedores de su enojo, Él establece una manera para que nuevamente Él pueda expresar su amor a nosotros y que nosotros tengamos esa relación nueva y restablecida con Él. Y ahora en este punto, luego de haberle explicado todo lo asombroso que es el Señor y todo ese plan perfecto que Él ha establecido para que nosotros podamos nuevamente ser ahora parte de sus hijos, le dice a la iglesia en Efesios: con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Identifiquemos de que Pablo dice de que lo que él va a manifestar a continuación viene de parte del Señor, con la autoridad que el mismo Señor le ha dado. Son palabras que el Señor va a dictar a través de él. Y dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Antes de avanzar, quiero que estés en la disposición y que estés muy atento para poder identificar dos cosas, para que tú te coloques o identifiques de qué manera tú estás viviendo. Mediante la explicación que voy a dar, van a haber dos maneras o dos posibles maneras en las que nosotros podemos vivir. Vivir como hijos de luz o vivir en oscuridad. Y quiero que estés atento a eso porque debes hoy estar tú dispuesto a entender cuál es tu manera o cómo estás viviendo tú, de qué manera, si estás viviendo como hijo de luz o si estás viviendo como hijo de tiniebla. Y dice,
¿Por qué digo la manera en que nosotros estamos viviendo? Porque es lo que él inicia diciendo y dice, ya no vivan. Este viva no está hablando de la vida que el Señor nos da con su aliento de vida, sino el comportamiento, nuestra manera de llevar a cabo las cosas. Dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Ahora, Pablo, luego de haber explicado todo el evangelio y de haberle explicado a la iglesia en Efesio de que siendo ellos parte del pueblo pagano, que eran los, como les dice, que eran llamados paganos y circuncisos, a los gentiles y que ahora hacen parte del pueblo de Dios, está hablando a la iglesia. Sin embargo, le dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios. O sea, aunque está hablando del comportamiento de esas personas a quien le está advirtiendo y a quien le está dando la instrucción, es al pueblo santo de Dios. Y le dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Y esa es la manera como está todo aquel que está llevando una vida lejos del Señor o fuera de la cobertura de la gracia del Señor. Está viviendo de una manera irremediablemente confundida. ¿Por qué irremediable? Porque como ahorita lo hablaba, nosotros no tenemos una manera para nosotros arreglar esa relación con el Señor. Es algo irremediable para nosotros. Solamente el único remedio lo tiene el Señor. Y dice que de esa manera irremediable ellos están confundidos. Todo aquel que no está en el Señor está de esta manera, confundido. ¿Por qué? Porque no tiene ningún lugar, ningún destino fijo a donde ir, no sabe qué decisión escoger, no sabe cómo va a hacer las cosas. Pero esa es la manera como Pablo nos está diciendo a nosotros que nosotros no debemos vivir. Luego dice, ¿cómo es la condición de esas personas? En el versículo 18 dice que ellos tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Entonces hay algo que Pablo advierte, recordemos lo que él dice inicialmente, de que nosotros de esta manera ya no debemos vivir. ¿De qué manera? Dice acá, teniendo la mente llena de oscuridad. Por eso el título del mensaje de hoy es Hijos de Luz, porque si nosotros no estamos llevando una vida como hijos de luz, entonces estamos viviendo de esta manera, una vida llena de oscuridad. Y es algo que está advirtiendo Pablo nuevamente, repito, al pueblo de Dios, porque a quien está dirigida la carta no es al pueblo o a aquellas personas que no conocen a Dios. Está colocando a esas personas o el comportamiento de esas personas como algo que nosotros debemos identificar para no ser como ellos, que debemos ser totalmente lo contrario. No estar entonces lleno, nuestra mente no puede estar llena de oscuridad, debe estar llena de luz, porque la luz ha venido a nosotros, a menos que, como dice la Escritura, nosotros hayamos rechazado la luz. Y dice de que vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Ahora, esto va muy de acuerdo a lo que, o va encajado con lo que dice de que están irremediablemente confundidos, porque dice que vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Vagan quiere decir que es una persona que no tiene ningún lugar identificado, no tiene ningún propósito, no tiene ningún punto fijo hacia dónde dirigirse. De esa manera viven las personas que han rechazado al Señor. Dice, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Nuevamente les repito, y la palabra vida se va a estar repitiendo a través de este texto, porque es la manera en que nosotros hacemos las cosas, no está hablando de la vida que el Señor nos da a través de su aliento. Dice que vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Ahora, hay algo que tenemos que tener aquí en cuenta, que está hablando el apóstol Pablo, y es que Dios ofrece una vida. No es algo que nosotros podemos buscar o alcanzar, es algo que el Señor a nosotros nos la da. Y ahora dice que la ofrece. O sea, no es algo que Dios impone o que Dios exige a todos, Dios la ofrece. Somos nosotros los que decidimos si la hacemos o no de esa manera. Pero dice que estas personas vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Lejos quiere decir distante. O sea, si están vagando, bueno, Señor, dame sabiduría. Estas personas están confundidas, están lejos de la vida que Dios ofrece. O sea, para ellos es casi imposible llegar a esa vida que Dios ofrece. Eso es lo que está diciendo acá el texto. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Mente cerrada. Cuando nosotros cerramos la mente,
y endurecemos nuestro corazón, pasamos entonces a la condición de la cual está hablando acá Pablo de estas personas. ¿Cuándo endurecemos nosotros la mente? ¿Cuándo cerramos la mente y cuándo endurecemos el corazón hacia el Señor? Cuando nos acercamos a Él, cuando nos acercamos a su Escritura, pero para nosotros es solamente una lectura o solamente escuchar un mensaje. Cuando eso en nuestra vida no se lleva a cabo tal como el Señor ya me lo dictó. Cuando yo no obedezco lo que ya Él dice, entonces para mí ya endurecí el corazón y ya cerré mi mente. Espero que el día de hoy no estés cerrando tu mente y no estés endureciendo tu corazón. Sigue diciendo el Señor, han perdido la vergüenza. Vuelve y repite, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Como hijos de luz, nosotros no podemos vivir ya de esta manera. Nosotros no podemos practicar con gusto toda clase de impureza. O sea, para nosotros, para los hijos de luz, el pecado es algo en lo que nosotros no podemos deleitarnos. Me está diciendo que no lo vamos a hacer. Está diciendo que si yo lo hago, yo no puedo disfrutar eso. Debe dolerme. Pero si yo disfruto, entonces por eso al inicio te decía que trataras de identificar cómo estás llevando tu vida. Si la estás llevando como hijo de luz o si hay oscuridad todavía. Ubica la posición en la que estás, porque si analizas tu vida ahora y si hay algo que estás haciendo que sabes que ya el Señor te dijo que no debes hacerlo o que debes dejar de hacerlo y sin embargo sigues en eso y lo haces con gusto, debes identificar entonces de qué lado estás, porque hay oscuridad todavía en ti. Y es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo, que nosotros ya no debemos hacer. Debemos vivir como hijos de luz. Dice el versículo 20, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ahora, te invito a que revises nuevamente la carta de Efesios y Pablo sabe por qué le dice estas palabras ahora a la iglesia de Efesios a través de esta carta, porque capítulos antes él explicó claramente cómo el Señor, siendo Dios y se hizo hombre para poder sufrir lo que nosotros merecíamos. Pero eso dice, esto no es lo que ustedes aprendieron de Cristo. El desobedecer al Señor no es lo que ustedes aprendieron de Cristo. Él se hizo hombre, fue obediente en todo por nosotros, por eso Él sabe por qué les recuerda esto, de que eso no es lo que aprendieron de Cristo. Nosotros tenemos que mirar siempre nuestra vida como hijos de luz, debe mirar siempre y cada vez debe ser más parecida a la de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús, versículo 21, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Ahora, hay dos cosas que quiero que veas en este versículo 21. Dice el apóstol Pablo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Cuando dice ya que han oído sobre Jesús, quiero que sepas que todos nosotros estamos acá. Y si somos hijos de luz, si tú ya has identificado de que tú eres hijo de luz, ha sido porque tú escuchaste acerca de Él. Y esto debe llevarnos a nosotros, o debe motivarnos para que nosotros también hablemos de Él a otras personas. Es lo único que puede traer salvación a nuestras vidas y es lo único que puede traer salvación a aquellos que están perdidos. Esto debe a nosotros movernos hacia allá, hacia hablar acerca de Él, de su evangelio. Y lo que sigue a continuación, y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza de vivir. Si tú y yo hemos conocido la verdad que procede de Él, esa vieja naturaleza pecaminosa de nosotros ya no tiene poder, en nosotros ya no tiene poder ni dominio. Nosotros todavía vivimos en este cuerpo, pero no quiere decir que entonces ahora todavía vivimos bajo el yugo del pecado, bajo la esclavitud del pecado, porque como dice la carta al Romano, ya nosotros somos libres, pero libres de la esclavitud del pecado. Y Él no nos domina a nosotros, sino que lo dominamos nosotros a Él. Eso es lo que está diciendo acá Pablo. Nosotros debemos deshacernos. No dice, tenla ahí y guárdala, no, deshazte de ella. Debemos deshacernos de esa vieja naturaleza pecaminosa. Ahora dice,
de su vieja naturaleza pecaminosa. Si nosotros, o si tú has identificado que tú eres hijo de luz, a través de lo que dice acá la Escritura, también debes recordar de que tú hiciste parte de ese pueblo que estaba vagando lejos de la vida que Dios ofrece. Tú también vienes desde allá. Nunca puedes llegar a alcanzar el orgullo. Si tú lees la carta de Efesios, será lo que más el Señor va a tratar en ti. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Si nosotros hemos conocido al Señor, si hemos, a través de su verdad, a través del Evangelio, hemos creído y hemos sido salvos por su misericordia, nuestra manera de vivir debe cambiar. Nosotros no podemos seguir viviendo de la misma manera si realmente hemos decidido seguir al Señor, si nuestro corazón realmente ha habido arrepentimiento, nuestra manera de vivir va a ser totalmente diferente. Nuestra vida va a ser como hijos de luz. No puede seguir habiendo tiniebla en nosotros. Debemos vivir de acuerdo a esa manera como hijos de luz. Debe haber en nosotros cambio. Si tú crees que realmente has conocido al Señor, pero estás viendo que en tu vida no hay cambio, entonces no has conocido todavía al Señor. No has conocido su evangelio, no lo has aceptado. Porque debe verse el cambio en nuestra vida. Debe haber cambios. Y los siguientes versículos que vamos a leer a continuación, Pablo va a mostrar algunas cosas en las que debe verse ese cambio en nuestra manera de vivir. Dice que esta antigua manera de vivir de nosotros, que está corrompida por la sensualidad y el engaño, esa es la manera en que nosotros por naturaleza vivimos, tendiendo hacia eso. Y dice el versículo 23 que parte de estas dos cosas, estos dos textos, lo que hemos leído y lo que sigue a continuación, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Hay algo que debemos leer con calma en estos dos versículos para poder comprenderlos, porque parece que hubiera un juego de palabras. Dice el versículo 24, pónganse la nueva naturaleza, pero no es algo que nosotros podemos coger y colocarnos, porque dice primero el versículo 23, en cambio dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. O sea que esa nueva naturaleza en nosotros, ¿a través de quién podemos tenerla? A través del Espíritu Santo. Y dice que es Él el que renueva nuestros pensamientos y también nuestras actitudes. Es necesario en nosotros eso, si realmente nosotros hemos creído al Señor, va a haber en nosotros, y si ha habido arrepentimiento es solamente a causa del Espíritu Santo. Si va a haber un cambio en nosotros, si realmente vamos a vivir como hijos de luz a lo que nos está llamando el Señor a través de esta carta, debe ser a través del Espíritu Santo. Ahora, para que el Espíritu Santo pueda renovar en nosotros los pensamientos y las actitudes, para que entonces ya no vivamos de acuerdo a esa naturaleza antigua, pecaminosa, sino que con la nueva naturaleza pecaminosa, nosotros entonces debemos hacer dos cosas. Escudriñar la Escritura y orar al Señor. Por eso debe estar en nosotros el deseo cada día, el anhelo cada día de poder llevar una vida de intimidad con el Señor, una vida devocional con el Señor. Y por eso deben estar las dos cosas, porque no puedo orar simplemente si yo no voy a la Escritura para que Él renueve entonces mis pensamientos. ¿Cómo voy a saber lo que a Él le agrada o lo que no le agrada de mí si yo no acudo a las Escrituras? ¿Y cómo voy a poder ejercitar en mí la obediencia si yo no voy a humillarme delante de su presencia? Si yo no voy a orar para que el Espíritu Santo sea quien me ayude a que sean renovados mis pensamientos y a que mis actitudes entonces sean diferentes. Es solo a través del Espíritu Santo que nosotros podemos alcanzar eso. Ahora, si estás haciendo el ejercicio que te dije inicialmente de que identifiques en qué lugar estás, qué vida estás llevando tú, si estás llevando vida de tiniebla o si estás llevando una vida como hijo de luz, si eres parte de los que están llevando una vida de tiniebla, entonces te invito a que clames al Señor por su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Ahora, sigue diciendo el versículo 24, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios,
quien es verdaderamente justo y santo. Entonces miren que, aunque dice pónganse la nueva naturaleza, aquí dice de que esa nueva naturaleza ha sido creada. Y ha sido creada por el mismo Señor. Dice creada para ser a la semejanza de Dios. Ahora, nosotros como hijos de luz, que se supone que todos acá debemos serlo, ¿cierto? Debemos entonces cada día llevar una vida que refleje la santidad y la justicia de Dios. O sea, nuestra vida cada día como hijos de luz debe ser cada vez más apartada y diferente al mundo y debe ser cada vez más en práctica, viéndose la justicia del Señor en nosotros. Eso es lo que dice acá la Escritura. Ahora, dice el versículo 24 algo muy importante y es que dice, a la semejanza de Dios, ¿quién es verdaderamente justo y santo? O sea, que el que es verdaderamente justo y santo es Él. Y que a quien nosotros debemos mirar para poder tener como modelo, para poder llevar esa vida así, es a Él. No podemos mirar ni al pastor, ni al hermano, ni nada. Debemos mirar siempre es al Señor. Y nuevamente lo repito, lo vamos a ver a través de su palabra. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Como hijos de luz podemos decir mentiras, es lo que dice acá, ¿no? Como hijos de luz no podemos decir mentiras. Siempre debemos decir ¿qué? La verdad. ¿Hay posibilidad de decir mentiras para los hijos de luz? Pero es que si no la digo, entonces pierdo el trabajo. Y es que si yo digo la verdad, entonces después se molesta mi familia conmigo. Es que si después digo la verdad, entonces se van a molestar conmigo y después entonces me la montan y después entonces siempre un hijo de luz tiene que decir la verdad. No hay posibilidad de un hijo de luz para decir mentira. Quiero que no pases esto muy rápido, porque la mentira es algo que es muy fácil que a un cristiano. Medítalo mucho. Si alguien allá en la entrada hoy estuviera haciendo una encuesta y a todos les pregunta, a todos los que vayamos a salir nos pregunte, ¿oraste hoy? ¿Hiciste tu devocional hoy? ¿Leíste hoy la escritura? ¿Y toda la semana lo hiciste? ¿Y todo el mes lo hiciste? ¿Y todo el año lo has hecho? ¿Responderías la verdad? Si te preguntaran, todas las decisiones que has tomado han sido bajo la dirección del Señor inicialmente, ¿responderías con la verdad? Por eso te digo, no lo pases tan rápido cuando dice de que no debemos mentir. Un hijo de luz no puede mentir. Es lo que dice aquí el Señor. Dice que digamos siempre la verdad. Versículo 26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. El enojo. ¿Quién de aquí no se enoja? Pero mucho cuidado, aquí dice, ¿qué dice la Escritura? Mucho cuidado. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Ojo, sí podemos enojarnos, pero el enojo no puede controlarnos a nosotros. Pueden llegar a nosotros momentos en que, pero nosotros entonces eso no puede controlarnos, no puede haber reacción en nosotros a través de que sintamos eso. Debemos someterlo porque nosotros no podemos obedecer al enojo. Y es algo que también debemos revisar. ¿Qué pasa cuando te hacen daño? ¿Qué pasa cuando alguien te toca el callito? ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros sabe que ha tenido momentos en los que nos hemos enojado. ¿Cómo ha reaccionado? ¿Qué haces?
cómo actúas. ¿Hay un cambio en ti? ¿Cambia tu manera de actuar enseguida? ¿O sometes ese enojo al control tuyo? Porque si él no te controla a ti, entonces dice la palabra que entonces yo lo debo controlar a él. Entonces, ¿qué haces cuando te enojas? Si eres hijo de luz, no puede controlarte. Si estás llevando una vida como hijo de luz, no puedes controlarte el enojo. Entonces, ¿qué haces cuando te enojas? Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Es muy claro acá la escritura. No debemos robar y que lo que nosotros debemos proveer para nuestras necesidades, lo que debemos conseguir debe ser a través de un trabajo digno. No puede ser a través de ningún otro medio, sino es a través de un trabajo digno, un trabajo honrado, un trabajo honesto. En ningún medio, en ninguna manera nosotros podemos robar, porque robar no es solamente cuando vemos que alguien llegó con un arma y atacó a alguien y le quitó el teléfono. Robar también es cuando estamos en el trabajo, en el tiempo que por el que nos pagan, haciendo otra cosa diferente a lo que a nosotros nos están pagando para hacer. Eso también es robar. Cuando utilizamos los recursos que no nos pertenecen a nosotros en la empresa para hacer algo que es para nosotros personal, también le estamos robando a la empresa. Entonces, son cosas que si pasamos rápidamente, creemos que nosotros estamos bien, pero quiero que revises cada detalle de lo que dice acá la Escritura. En tu vida realmente esto es algo que no se ve. ¿Está totalmente tu vida siendo como hijo de luz o todavía hay tinieblas? Versículo 29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Si miramos las advertencias que Pablo hace acerca de las actitudes, en los versículos anteriores dice, no dejen, o sea, no permitamos que eso haga algo en nosotros, pero en este versículo, en esta ocasión, dice, no empleen un lenguaje grosero. No emplear quiere decir algo que yo tengo aquí, lo voy a usar para algo. O sea, que cuando yo digo una palabra grosera, es algo que yo tomé para hacerlo, conscientemente lo hice. En los hijos de luz no puede haber este tipo de lenguaje. Y para nosotros acá en la costa es algo que debemos revisar muy, muy cuidadosamente, porque pensamos que por la cultura tenemos derecho a decir cosas que sabemos que aunque sean esta cultura son groserías. Y es algo que tenemos que revisar cada uno de nosotros. Algo que también podemos ver mucho es a través de las redes sociales. Nosotros no podemos por ese medio tampoco manejar lenguaje grosero, no podemos tirarle sátira, eso no es de un hijo de luz. No podemos criticar a un gobernante, no podemos insultar a un gobernante a través de las redes sociales. Y vemos muchas veces cristianos publicando cosas acerca de esas personas. Nuestras palabras que escribimos ahí en ese lugar también dejan muchas veces mucho que decir de nosotros si realmente somos hijos de luz. Nuestra expresión, ¿cómo es? Ahora, ese lenguaje grosero también puede verse también a través, muchas veces, de nuestro comportamiento, sin ni siquiera decir una palabra. Voy a ponerte un ejemplo muy claro y que no se ve aquí, no, mentira, sí se ve aquí. Cuando un ujier te indica en cuál silla debes sentarte, pero miras hacia otra silla a ver si hay otra disponible, ¿crees que es algo grosero o crees que no es algo grosero? Sabes, un ujier es un ministro que el Señor aquí ha levantado con autoridad para guardarte como iglesia, como templo, para que tú puedas recibir y adorar al Señor de la manera correcta, con orden, con temor delante del Señor, con reverencia. ¿Qué haces entonces cuando el ujier te ubica en la silla que no te gusta? ¿Qué haces cuando el ujier te dice que te estás durmiendo? ¿Empleas un lenguaje grosero? ¿Cómo te expresas? ¿Qué hace tu rostro cuando te llama la atención?
porque llegaste tarde o porque no viniste. Empleas un lenguaje grosero también. Un hijo de luz no puede tener ningún tipo de lenguaje grosero. Es lo que dice acá el Señor. Hay que revisarnos. De hecho, sigue diciendo el versículo 29, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Piensa un poco en todo lo que tú hiciste el día de hoy. Todas las palabras que dijiste sirvieron de estímulo para quienes la escucharon. Piensa en toda esta semana, todo lo que has dicho. Tus palabras han sido de estímulo para quienes la escucharon. ¿O solamente tus palabras de estímulo están aquí cuando estás cantando las alabanzas? Porque todas nuestras palabras, por el contrario de ser un lenguaje grosero, debemos procurar de que nuestras palabras cumplan esto que dice la Escritura, que sirvan de estímulo para aquellos que nos escuchan. Ahora dice el versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Miren que hay algo que el Señor nos dijo inicialmente, que esa actitud y que nuestros pensamientos son renovados a través de ese Espíritu Santo. Y acá dice algo que tan grandioso, y es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, pero que también siempre está esperando a que nosotros nos comportemos de esta manera. Y que si no nos comportamos, miren lo que causamos en él. Ahora, dice que lo entristecemos. No pensemos en que el Espíritu Santo está viendo cómo nosotros, que nos ha dado el Señor, ese regalo tan grande e inmerecido para nosotros de su salvación, de su redención, tenemos en poco lo que Él hizo cuando llevamos un comportamiento diferente al que Pablo nos está enseñando que debemos llevar. Cuando no estamos viviendo como hijos de luz, cuando no estamos viviendo en luz y no en tiniebla, ¿cómo nos está viendo el Señor que vive en nosotros a través de su Espíritu Santo? ¿Cómo nos creen ustedes que nos va a ver Él? Imagínate las cosas que haces cada vez que sabes que no le agradan al Señor. ¿Cómo te está viendo el Señor? Mira, como iglesia el Señor ha establecido una disciplina eclesial. Y es lo máximo que un hermano puede hacer cuando ve a otro hermano pecando. Seguir los pasos que dice la Escritura para que ese hermano pueda volverse al Señor nuevamente, arrepintiéndose a través de ese proceso de disciplina. Pero humanamente nosotros como iglesia es lo mucho que podemos hacer. Pero el Señor, que ve todo lo ve. Quizás a ti un hermano con lo que tú haces, que no le agrada al Señor, no te vea, pero el Señor siempre te va a estar viendo. Tenemos en cuenta eso, pensamos en el Señor cuando hacemos lo que no le agrada, cuando hacemos todo lo contrario a lo que Él dice. ¿Piensas en el Señor cuando lo estás haciendo? Pues de ahora en adelante, esto es lo que el Señor nos invita a hacer. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, y es algo que nosotros no podemos comprender, cómo Dios está en nosotros, siendo nosotros malos, siendo nosotros pecadores. Sin embargo, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Valoramos eso o no lo valoramos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Como hijos de luz? Sigue diciendo, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Dice el versículo 31, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. En nosotros no puede haber mala conducta. En nosotros no puede haber ninguna de estas cosas que ha dicho Pablo acá.
Pero quiero que revises, no pases rápido. Analiza tu vida. ¿Estás viviendo como hijo de luz o todavía estas cosas te controlan? No lo pases rápido el versículo, no lo pases rápido. ¿Sabes? Son pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana que Pablo nos dice que debemos estar apercibidos. Y estamos llevando la vida de tal manera de que tenemos en cuenta estas cosas. Ahorita cantábamos que todo lo que somos, alabe al Señor, porque su nombre es santo. Que todo lo que somos. Ahora, revisa si eso que estás cantando va acorde a lo que hoy estamos escuchando acá, a través de lo que Pablo escribió en la carta a Efesios. ¿Realmente estamos alabando al Señor con todo? O un poco más directo, ¿realmente alabas al Señor? Porque alabar al Señor no es venir aquí a cantar, que de hecho a muchas veces aquí les cuesta. Por lo menos cantar la canción muchas veces les cuesta. Y como hijos de luz, también estamos llamados a eso, a adorar al Señor. Y muchos todavía aquí luchan con por lo menos abrir su boca para cantar, ahora para levantar las manos. Sin embargo, decimos que somos hijos de luz. Dice también la palabra en Juan de que si dices tener comunión con Él, pero vives en tiniebla, eres un mentiroso, te mientes a ti mismo. Si tu vida no está siendo como hijos de luz, si estás viviendo en tiniebla, creo que es tiempo de que hoy medites en eso, porque eres un mentiroso, te mientes a ti mismo. Y ahorita acá el Señor nos decía de que no mientas más, porque no mientan, sino que díganse la verdad siempre unos a otros, porque somos un mismo cuerpo. ¿Sabes? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a mentir nosotros si el Señor sabe? El cuerpo es del Señor, nosotros somos la iglesia de Él. Lo que mintamos el Señor lo va a saber. Y más mentiras muchas veces hay en nosotros. A través de esto que nos está diciendo el Señor, que muchas veces decimos que hay personas que llevan una doble vida, una en la iglesia y una afuera, no. Solamente hay dos vidas, o una vida de tiniebla o una vida como hijo de luz. O sea, tú solamente puedes llevar una sola vida, no puedes llevar las dos. O eres hijo de luz o eres hijo de tinieblas. Aunque vengas aquí cantes, aunque vengas aquí levantes las manos, el Señor sí sabe que tu vida es una sola. O es de luz, o es como hijo de luz, o es una vida de tinieblas. Espero que hayas hecho el ejercicio y que hayas identificado, y espero en el Señor de que todos aquí podamos haber sido como identificados como hijos de luz. Y si no, creo que piensa, medita y clama al Señor en esta noche. Lo que el Señor, pues, ya para nosotros en esta noche, vamos a orar al Señor. Vuelvo y te repito, no pases rápido las cosas y medita profundamente en lo que dice aquí la Escritura. Es fácil de entender lo que aquí dice el Señor. No necesitamos mucho entendimiento para poder comprenderlo. Y es muy clara la Escritura. Debemos vivir como hijos de luz. Vamos a orar. Bendito Señor Dios, Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, Señor, lleno de amor inagotable, Señor. Padre, en esta noche, Señor, te pedimos perdón, Señor, si en algo, Señor, hemos llevado una vida, como nos acabas de advertir, Señor, que no debemos llevar, Señor. No permitas, Dios, que llevemos vida de oscuridad, Señor. Hoy clamamos, Señor, para que haya, Señor, luz en nosotros, Señor, para que podamos obedecerte, Señor, para que cada día, Señor, pensemos en ti, oh Dios. Señor, para que podamos obrar siempre, Señor, en obediencia a ti, Señor, para que cada día podamos ser, Señor, santos, Señor, apartados, diferentes, Señor, para que podamos reflejar, Señor, tu santidad y tu justicia, Señor, con la manera en que vivimos, Señor, que tú, Señor, renueves
cada día, Señor, nuestro entendimiento, Señor. Que cada día, Señor, nuestras actitudes, Señor, puedan ser cambiadas, Señor, para agradarte a ti, Señor, para agradarte con nuestra obediencia, Señor. Ahora te pedimos que tú nos ayudes, Señor, para poder cada día someternos a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos adviertes, Señor. Tú nos hablas, Señor, de aquellos que vagan lejos de la vida que tú ofreces, Señor. No para mirarlos a ellos, Señor, y señalarlos, sino para que nosotros, Señor, si hemos conocido tu verdad, Señor, no caigamos, Señor, en eso. Que no volvamos atrás, Señor. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo cada día más, Señor. Que podamos ser llenos de él, Señor, para que podamos, Señor, someter, Señor, esta naturaleza pecaminosa, Señor, de la cual tú nos has dicho, Señor, de que somos libres, Señor, de la que ya no somos esclavos, Señor, y que ahora, Señor, tenemos el dominio propio, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para poder controlarlo y someterlo, Señor. Te pido, Señor, que seas tú cada día llenándonos de ti, Señor, que seas tú cada día, Señor, ayudándonos a avanzar, Señor, conforme a tus propósitos, Señor, a tu voluntad, oh Dios, y que así como tú también nos recordabas, Señor, que a través del oír de ti, Señor, hemos podido alcanzar tu perdón, Señor, tu salvación. Señor, llévanos para que a otros también nosotros, Señor, podamos hablarles de ti, Señor. Que otros puedan conocerte, Señor, a través de lo que nosotros, Señor, les hablemos de tu evangelio, Señor, pero también viendo ellos en nosotros, Señor, tu palabra siendo viva, Dios, en nosotros, siendo obedientes nosotros, Señor, con nuestra vida, Señor, con la manera en que vivimos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. A ti, Señor, te damos toda la gloria, Señor. Yo te doy toda la gloria a ti, Señor. Toda la honra y toda la alabanza, Señor. Toda la exaltación, Señor. Solo tú la mereces, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia. Yo creo que el Señor sigue confirmándonos lo que nos ha venido diciendo. Y la diferencia realmente, ser hijos de luz o ser hijos de tinieblas, es muy clara en la Escritura. No podemos seguir engañándonos. Esta semana he venido meditando, lo compartía hoy en la tarde con Luis Carlos. Dios nos ha hablado de que este es el año del conocimiento del Señor, el año del conocimiento del Señor, y me preguntaba, creo que el domingo lo compartí, bueno, no nos ha permitido el Señor comenzar todavía a estudiar los atributos y una cantidad de cosas hermosas del Señor, pero creo que nos está dejando ver su relación con su pueblo Israel y cómo eso tiene que ver con nosotros y eh, la manera en que podemos estar adorándonos a nosotros mismos al darnos libertades y al no someternos realmente a vivir a la manera de hijos de luz. Porque el versículo 31, ahorita que Jaide lo predicaba, me hacía reflexionar mucho. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Pero normalmente la amargura, la furia, el enojo, las palabras ásperas, las calumnias y la mala conducta encuentran justificación en nuestros corazones. Siempre pensamos que tenemos razón de hablar mal de otra persona. Siempre pensamos que tenemos razón para tener una amargura. Es que me hicieron, es que dijeron de mí, es que no me cumplieron, es que nadie sabe lo que yo sufrí, es que nadie sabe lo que yo siento, es que nadie sabe lo que yo vivo. Pero tenemos que entender que no son solamente cosas que pasan, sino que nos identifican como hijos de tinieblas. Es decir, el cristiano no puede vivir de esa manera. No podemos ser personas llenas de amargura, raíces de amargura, de rencores, de resentimientos. Es decir, tenemos que avanzar y tenemos que cambiar verdaderamente las palabras ásperas, eh, esa manera en que herimos a otros, pero lo hacemos de una manera sutil, ¿no? O sea, simplemente no contesté con el cariño que contesto siempre, pero la palabra áspera hace parte de las tinieblas.
Las calumnias. Y a veces pensamos que calumnia es únicamente lo que amerita una demanda en un juzgado, pero cuando hablamos mal de una persona y no se lo hemos dicho a esa persona, o vamos y le decimos a alguien, mira, te voy a decir algo de Leonardo, pero no le digas nada a Leonardo. Prométeme que no le vas a decir nada a Leonardo. Estoy calumniando porque si no tengo la entereza para decírselo a Leonardo, no debería decirlo. Y toda clase de mala conducta, es decir, no hay solo una, en algunas cosas mala conducta, en otras toda clase de mala conducta, y por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Y el ser de buen corazón va a encontrarse con todo lo demás, porque un buen corazón no anda con amarguras, con furia, con enojos, con palabras ásperas, calumnias y ese tipo de mala conducta. Perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Y por qué termina diciendo aquí esto el Señor? Que creo que tiene mucho que ver con lo de la idolatría del corazón, porque una persona que no ha perdonado vive amargada. Cuando una persona tiene raíces de amargura en su corazón es porque no ha perdonado al que le hizo daño. Y no dice que puedes tener amargura cuando tienes razón, porque es posible que tengas razón. Es posible que sí te la hayan hecho. Es posible que sí te hayan maltratado. Es posible que sí te hayan incumplido. Es posible muchas cosas. Pero el Señor dice, perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado. De otra manera, no reflejas a Cristo. La gente que anda con esas amarguras, que no puede dormir pensando en lo que le hicieron, es porque no ha perdonado. Así diga de boca que ha perdonado. Y hermanos, eso nos pone como hijos de tinieblas. Y tenemos que entender eso. Al final, el único perjudicado es aquel que vive de esa manera. Tenemos que recordar eso. Dios nos ha venido hablando y nos lo decía el jueves pasado. ¿Por qué insistes en sufrir? El único perjudicado al final vas a ser tú. El único perjudicado al final vas a ser tú. Es decir, hay que reflexionar, hay que examinarnos si estamos viviendo o no en la lucha.